¿Podrías sobrevivir al brutal frío del Ártico? Sin tiendas de comestibles, sin calor, solo hielo infinito y una lucha por seguir con vida. La mayoría no duraría ni un día, pero algunos han prosperado aquí durante siglos. Su supervivencia no fue suerte, sino habilidad. Si conocieras sus secretos, podrías tener una oportunidad. Tomemos como ejemplo la pesca en hielo. Los pescadores de hoy llevan todo un arsenal al hielo: barrenas eléctricas, buscadores de peces de alta tecnología, carpas con calefacción y suficiente equipo como para vaciar una tienda de artículos deportivos. El precio, a veces tanto como un automóvil usado. El esfuerzo, suficiente para sudar a temperaturas bajo cero. Pero los Inuit confiaban en unas pocas herramientas simples: un ojo agudo y un profundo conocimiento del hielo. Sin peso innecesario, sin carga financiera, solo pura eficiencia. Y en muchos casos, sus métodos no solo funcionaron, sino que funcionaron mejor. La base de la pesca en hielo tradicional no consistía en perseguir activamente a los peces, sino en establecer sistemas que funcionaran mientras el pescador estaba en otro lugar. La pieza central de esta técnica era la red lastrada, un dispositivo simple pero ingenioso que convertía el desafiante entorno submarino en una ventaja. Hechas de cenue, bolina o fibras vegetales, estas redes estaban lastradas en la parte inferior y presentaban flotadores en la parte superior para mantenerlas verticales en el agua. La verdadera genialidad vino en su despliegue. En lugar de pescar en un solo agujero, los pescadores Inuit cortarían múltiples agujeros en un patrón estratégico, típicamente una línea o semicírculo. Enhebrarían la red entre ellos usando un largo poste con un gancho en el extremo. La física funcionó a su favor. En invierno, los peces se congregan naturalmente en ciertas áreas donde los niveles de oxígeno permanecen más altos, particularmente cerca de corrientes o manantiales submarinos. Al colocar redes a través de estas autopistas de peces, los pescadores Inuit interceptaban cardúmenes enteros sin tener que atraer a cada pez individualmente. Una red bien colocada podía capturar docenas de peces durante la noche, lo que la hacía mucho más eficiente que los métodos de anzuelo y línea, donde se pesca un pez a la vez. El proceso de configuración requería una habilidad considerable. Después de cortar el agujero inicial, un pescador empujaba un largo poste con una cuerda atada debajo del hielo hacia la ubicación del próximo agujero planeado. Utilizando el sonido del poste golpeando la parte inferior del hielo como guía, cortarían el segundo agujero, precisamente donde se encontraba el poste. La cuerda se tiraría a través, trayendo el borde de la red con ella. Este proceso continuaría hasta que toda la red se colocara debajo del hielo entre una serie de agujeros. Una vez instaladas, estas redes requerían un mantenimiento mínimo. Un pescador podría revisarlas una o dos veces al día, retirando los peces capturados y limpiando cualquier formación de hielo. La belleza de este sistema era su naturaleza pasiva. Las redes funcionaban continuamente, atrapando peces mientras el pescador podía concentrarse en otras actividades de supervivencia o incluso instalar redes adicionales en otros lugares. La captura y liberación temprana no era una opción, más bien captura y banquete. Para la pesca en aguas más profundas, los pescadores Inuit desarrollaron una ingeniosa solución para recuperar las redes sin tener que sacarlas completamente cada vez. Crearon un agujero principal lo suficientemente grande como para recuperar la red con agujeros auxiliares para los extremos de la red. Chomation, mediante el uso de un sistema de palancas que se podían girar para liberar o asegurar la red, podían revisar su captura y restablecer la red sin todo el proceso de extracción y reinstalación. Era el enfoque original de trabajar de forma más inteligente, no más dura, que haría que los expertos en eficiencia de hoy escribieran un libro de negocios superventas: Secretos de la pesca en hielo. Cómo los principios de gestión congelados conducen a resultados fluidos. Cuando la pesca no era lo suficientemente productiva solo con redes, los pescadores Inuit también empleaban técnicas activas. Un método particularmente efectivo consistía en atraer peces usando luz. Al cortar un agujero en hielo relativamente delgado, limpiarían la superficie de nieve a su alrededor, permitiendo que la luz solar penetrara. El repentino haz de luz en el oscuro entorno submarino atraería a los peces curiosos. El pescador permanecería inmóvil junto al agujero,
con la lanza lista, golpeando cuando los peces venían a investigar la luz. Durante los periodos en que los peces no picaban, desplegaban una técnica que requería paciencia, pero poco esfuerzo. Pequeños señuelos tallados hechos de hueso o marfil se colgaban a través de agujeros en el hielo. Estos no estaban diseñados para ser comidos, sino para desencadenar respuestas territoriales de ciertas especies de peces. Cuando un pez real se acercaba para desafiar al intruso, era rápidamente lanceado o atrapado en la red. Estos señuelos eran a menudo obras de arte talladas para imitar peces locales, específicos, con una notable precisión anatómica. El conocimiento del comportamiento de los peces se transmitía de generación en generación. Los pescadores inuit sabían exactamente cuándo ciertas especies estarían corriendo en diferentes lugares, en función de las condiciones del hielo y los patrones estacionales. Entendían que la trucha ártica se reuniría en las desembocaduras de los ríos en momentos específicos, que la trucha del lago prefería ciertas profundidades dependiendo de la temporada y que el tímalos se encontraría en lugares particulares en función de los patrones de flujo de agua debajo del hielo. El hielo en sí proporcionaba información sobre dónde pescar. Ligeras depresiones o diferentes texturas de hielo a menudo indicaban corrientes submarinas donde los peces se congregaban. Las áreas donde los animales terrestres cruzaban con frecuencia atraían a los peces debido a las partículas de comida que caían a través de grietas o agujeros. Los pescadores experimentados podían leer estos signos sutiles en el hielo, como un mapa que conducía directamente a lugares de pesca productivos. En una técnica que haría que los conservacionistas modernos se sintieran orgullosos, todo lo que se capturaba se utilizaba por completo. Las cabezas de pescado se convertían en sopa, los huesos se convertían en herramientas, los órganos internos proporcionaban nutrientes vitales, y las pieles a veces se usaban para recipientes impermeables. El aceite de pescado era particularmente valioso, sirviendo tanto como alimento como combustible para lámparas de piedra que proporcionaban luz y calor. En el oscuro invierno ártico, los jóvenes cazadores aprendían estas técnicas a través de la observación y la práctica, utilizando versiones en miniatura del equipo de pesca para adultos. Los padres o tíos cortarían agujeros más pequeños para que los niños los manejaran, dándoles progresivamente más responsabilidad a medida que sus habilidades se desarrollaban. En la edad adulta, estas técnicas de pesca estaban tan profundamente arraigadas que parecían casi instintivas. Si bien la pesca era esencial para la supervivencia, era solo una pieza del rompecabezas. La caza requería tanta habilidad y un ojo agudo para los detalles que la mayoría pasaría por alto. La próxima vez que camines con dificultad a través de la nieve fresca, tómate un momento para mirar hacia abajo. Esas huellas que estás haciendo, para la persona promedio, son solo depresiones en la nieve. Pero para un cazador inuit, esa misma nieve es como leer el periódico de la mañana, completo con noticias de última hora sobre cada criatura que pasó. Durante siglos, los cazadores inuit han dominado el arte de leer la nieve de maneras que la mayoría de nosotros apenas podemos comprender. No se trata solo de detectar una huella y decir, sí, algo caminó aquí. Se trata de decodificar toda una historia escrita en blanco. Cuando un cazador inuit examina las huellas, está mirando un conjunto complejo de pistas. La profundidad les dice cuán pesado era el animal. El espaciamiento revela si estaba corriendo o caminando casualmente. Incluso los bordes de la huella guardan secretos. Los bordes afilados y nítidos significan que la huella es fresca, tal vez solo de hace unos minutos. Si esos mismos bordes están ligeramente redondeados con una capa de nieve nueva, ese animal pasó anoche. Un cazador experto puede decirte si el animal estaba herido cuando la distribución desigual del peso en las huellas, hambriento cuando hay patrones de movimiento erráticos, o incluso embarazado cuando la postura es más ancha y la impresión más profunda. Todo esto de lo que la mayoría de nosotros pasaría por alto sin una segunda mirada. La nieve lo recuerda todo, dice un viejo dicho inuit, y tienen razón. Incluso la temperatura del día afecta cómo se forman las huellas. En los días más cálidos cerca de la congelación, las huellas pueden tener un ligero brillo debido a la fusión y recongelación momentáneas. En los días amargamente fríos, la nieve puede estar demasiado pulverulenta para mantener impresiones claras,
Pero un cazador sabe buscar patrones perturbados en su lugar. Un truco fascinante consiste en buscar cambios de color en la nieve. La nieve fresca refleja la luz de manera diferente a la nieve compactada. Incluso en áreas donde no existe una huella obvia, un sutil tinte azulado podría indicar que algo pesado pasó, comprimiendo los cristales de nieve lo suficiente como para cambiar la forma en que la luz rebota en ellos. Los dispositivos de rastreo modernos ni siquiera pueden captar estos matices que los cazadores Inuit detectan de un vistazo. La verdadera magia ocurre cuando los cazadores combinan múltiples signos. Un conjunto de huellas de zorro cruzando huellas de caribú cuenta una historia sobre qué animal pasó primero. Si las huellas de zorro muestran signos de cambio repentino de dirección hacia el camino del caribú, el cazador sabe que el zorro captó el olor y comienza a seguir a la presa potencial. Pero leer la nieve es más que un truco genial de fiesta en la naturaleza. Es conocimiento crítico de supervivencia. Seguir huellas viejas desperdicia energía preciosa y luz del día. En las condiciones del Ártico donde las temperaturas pueden descender a 40 grados bajo cero, esa energía desperdiciada puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Al envejecer con precisión las huellas, los cazadores evitan agotarse en actividades feudales. Incluso el viento deja su firma en la nieve. Pequeñas crestas llamadas sruji se forman cuando el viento sopla a través de las superficies de nieve. Estas dunas en miniatura siempre apuntan en dirección opuesta al viento. Los cazadores inteligentes usan esta brújula natural para predecir dónde se transportan los sentidos de los animales y posicionarse en consecuencia. Los rastreadores más hábiles no solo leen signos individuales, sino que reconstruyen narrativas completas. Un cazador podría notar que las huellas de conejo terminan repentinamente en un área perturbada, con impresiones de alas de búho en la nieve. No hay necesidad de ver el evento real. La nieve registró todo el encuentro de predador-presa como la propia cámara de seguridad de la naturaleza. Lo que hace que este conocimiento sea aún más notable es cómo se transmite. Los jóvenes cazadores Inuit aprenden a través de la observación cuidadosa y las historias, desarrollando una comprensión intuitiva que ningún libro de texto podría capturar adecuadamente. A los 10 años, muchos ya pueden identificar y envejecer huellas de docenas de animales árticos diferentes. La tecnología moderna nos ha brindado herramientas increíbles para rastrear la vida silvestre. Sensores de movimiento, cámaras infrarrojas, collares GPS, pero ninguno coincide con la comprensión integral que proviene de leer la nieve directamente. Estos aparatos de alta tecnología podrían decirte dónde está un animal ahora, pero la nieve te dice dónde ha estado, qué hizo y a menudo a dónde va después. Los científicos que estudian el cambio climático en el Ártico han recurrido cada vez más al conocimiento tradicional Inuit para complementar su investigación. La capacidad de leer cambios sutiles en las condiciones de la nieve y el hielo proporciona datos valiosos que incluso los equipos de medición sofisticados podrían pasar por alto. Este conocimiento tradicional ahora se reconoce como un complemento importante de la observación científica. La parte verdaderamente humillante es que la mayoría de nosotros caminamos a través de paisajes invernales completamente ciegos a esta riqueza de información debajo de nuestros pies. Somos como personas analfabetas que deambulan por una biblioteca rodeados de historias que no podemos leer. La próxima vez que salgas después de una nevada fresca, intenta mirar más de cerca. Es posible que no descifres todos los secretos escritos allí, pero comenzarás a apreciar que estás caminando a través de páginas del diario de la naturaleza. Y mientras prestas atención a la nieve debajo de tus pies, es posible que también quieras revisar algo más. Acercarte sigilosamente a los caribúes cautelosos, porque creen que si no puedes vencerlos, únete a ellos convirtiéndote en uno de ellos. Ocultar tu olor es una cosa, pero a veces incluso una disciplina perfecta del viento no es suficiente. Los caribúes tienen una excelente visión periférica que puede detectar movimiento desde distancias sorprendentes. Su audición es lo suficientemente aguda como para captar el sonido de la nieve crujiendo bajo las botas desde cientos de metros de distancia. ¿Qué debe hacer un cazador? La solución inuit fue brillante en su simplicidad. Deja de ser humano. Los cazadores inuit desarrollaron lo que podría ser el primer traje ghillie del mundo.
excepto que el suyo tenía un toque teatral. Utilizando pieles de caribú cuidadosamente preparadas, completas con astas aún adheridas, los cazadores se transformarían en miembros de 4 patas de la manada. El disfraz de cuerpo completo cubría todo excepto sus ojos, con la cabeza del cazador encajando dentro de la sección de la cabeza del caribú. Conseguir el disfraz correcto era crucial. Las pieles frescas no funcionarían porque carecían del perfil de olor adecuado. En cambio, los cazadores usaban pieles tratadas que habían absorbido el almizcle natural del caribú. Algunos cazadores incluso frotaban sus disfraces con orina de caribú para enmascarar aún más los olores humanos. No es exactamente colonia de diseñador, pero increíblemente efectivo. La magia no estaba solo en usar el disfraz, estaba en convertirse en un caribú a través del movimiento. Los cazadores estudiarían el comportamiento del caribú meticulosamente, observando cómo caminaban, hacían una pausa para alimentarse, levantaban la cabeza para mirar alrededor e incluso cómo se sacudían la nieve. Luego, inclinados con los brazos y las piernas imitando las extremidades del caribú, replicarían estos movimientos con una precisión asombrosa. El tiempo importaba enormemente. Los cazadores no solo se pondrían su disfraz de caribú y cargarían hacia la manada, esperarían el momento adecuado, a menudo cuando la manada estaba ligeramente distraída, alimentándose o cruzando terrenos difíciles. Se acercarían desde el ángulo correcto, generalmente desde una pendiente ligeramente descendente, donde los caribúes tienden a prestar menos atención. La imitación tenía que ser perfecta. Si un cazador se movía demasiado rápido o con un ritmo antinatural, los caribúes reales huirían instantáneamente. Un desafío particular era igualar los movimientos de la cabeza. Los caribúes alternan entre alimentarse con la cabeza gacha y escanear alertas con la cabeza en alto. Los cazadores tenían que seguir este patrón con precisión o corría el riesgo de ser descubierto como el impostor en el grupo. Lo que es verdaderamente notable de esta técnica es lo cerca que permitía llegar a los cazadores. Los relatos históricos describen a los cazadores inuit acercándose a 3 o 5 metros de los caribúes, lo suficientemente cerca como para dar un golpe letal con armas tradicionales. Los cazadores modernos con rifles y miras telescópicas de alta potencia suelen disparar desde cientos de metros de distancia, pero no pueden igualar este nivel de proximidad. Había riesgos involucrados. Ocasionalmente, el disfraz funcionaba demasiado bien. Durante la temporada de apareamiento, los toros caribúes podrían acercarse al cazador disfrazado con intenciones que no tenían nada que ver con la amistad. Un cuento inuit describe a un cazador teniendo que abandonar su disfraz y correr cuando un toro particularmente amoroso decidió que el nuevo caribú se veía atractivo. La efectividad de este método se basa en una peculiaridad de la psicología del caribú. Si bien tienen una excelente visión para detectar el movimiento, tienen una mala percepción de la profundidad y diferenciación de color. Lo que están buscando no son los detalles finos de cada miembro de la manada, sino más bien la forma general y los patrones de movimiento. Un cazador que coincida con estos elementos podría explotar esta debilidad visual. Esta técnica no era solo para cazadores solitarios. Pequeños grupos a veces coordinarían su acercamiento, todos disfrazados de caribúes, moviéndose hacia la manada desde diferentes direcciones. Esto aumentó las posibilidades de que al menos un cazador se acercara lo suficiente para una caza exitosa. El método del disfraz tenía otra ventaja más allá del sigilo. Permitía a los cazadores conducir manadas en las direcciones deseadas. Al imitar el comportamiento nervioso del caribú, un cazador disfrazado podría influir gradualmente en el movimiento de la manada, dirigiéndolos hacia cuellos de botella naturales donde otros cazadores esperaban, o hacia un terreno de caza más favorable. Aprender esta habilidad tomó años de práctica. Los jóvenes inuit comenzaban observando a los cazadores mayores realizar la técnica. Luego practicaban los movimientos sin disfraces hasta que podían moverse de manera convincente. Solo después de dominar el movimiento se les permitiría intentar la caza real. El primer éxito se consideraba un importante rito de iniciación. Los intentos modernos de replicar esta técnica han fracasado en su mayoría espectacularmente. Fotógrafos de vida silvestre y documentalistas de la naturaleza han intentado usar disfraces similares,
pero sin la observación y la práctica de toda una vida, rara vez se acercan a menos de 100 metros antes de ser descubiertos. Los pocos profesionales modernos exitosos han sido generalmente enseñados directamente por ancianos inuit. Vale la pena señalar que esta técnica de disfraz no se trataba solo de cazar. También reflejaba un profundo conocimiento y respeto por el caribú. Los cazadores no veían al caribú como meros objetivos, sino como seres inteligentes cuyo comportamiento necesitaba ser comprendido íntimamente. El disfraz no era tanto un truco como una forma de comunicación, hablando el lenguaje del caribú a través del movimiento. Si bien los cazadores modernos podrían reírse de la idea de arrastrarse con pieles de caribú, la técnica era lo suficientemente sofisticada como para que algunos antropólogos crean que representa uno de los primeros ejemplos de caza psicológica, usando el conocimiento de la cognición animal en lugar de solo herramientas físicas. En momentos en que la comida era escasa y la caza era crucial para la supervivencia, la técnica del disfraz de caribú demostró ser más confiable que casi cualquier otro método. Pero a veces la presa no estaba en tierra en absoluto. Perseguir focas a través de témpanos de hielo es tan productivo como tratar de atrapar gotas de lluvia en la lengua durante una llovizna ligera. Estos mamíferos resbaladizos pueden detectar vibraciones a través del hielo desde cientos de metros de distancia y desaparecer en las aguas frías antes de que hayas dado tu tercer paso. La mayoría de los cazadores modernos tendrían más suerte tratando de enseñarle a un pingüino a bailar tango que capturar una foca de esta manera. En lugar de participar en esta búsqueda feudal, los cazadores inuit cambiaron el guión por completo. Hicieron que las focas vinieran a ellos. La clave de esta brillante estrategia radica en comprender el comportamiento de las focas. Las focas deben salir a la superficie regularmente para respirar, y en invierno mantienen agujeros de respiración en el hielo. Estos agujeros, como se les llama, son la línea de vida de la foca y la oportunidad del cazador. Es la versión de la naturaleza de debes salir a respirar alguna vez. Y los cazadores inuit tenían la paciencia para esperar ese momento inevitable. Encontrar estos agujeros de respiración requería extraordinarias habilidades de observación. Las aberturas podían ser tan pequeñas como unos pocos centímetros de ancho, a menudo parcialmente cubiertas de nieve y dispersas en vastas extensiones de hielo. Los cazadores buscarían depresiones sutiles en la nieve, áreas ligeramente descoloridas o las más débiles volutas de vapor elevándose en los días más fríos, mientras que el resto de nosotros podría caminar directamente sobre estos agujeros apenas visibles. En él, los cazadores podían detectarlos como una persona hambrienta encontrando la última galleta en el frasco. Una vez que se localizaba un agujero de respiración, comenzaba la verdadera genialidad de la técnica. En lugar de esperar inmóviles durante horas, esperando que apareciera una foca, los cazadores desplegarían un ingenioso señuelo, el truco del rasguño. Utilizando una pequeña herramienta hecha de asta de caribú o marfil, rascarían suavemente el hielo cerca del agujero de respiración, creando sonidos submarinos notablemente similares a pequeños peces nadando. Las frecuencias de sonido eran críticas. Demasiado fuerte y la foca se asustaría. Demasiado suave y no se escucharía. El raspado tenía que imitar la firma acústica precisa de la presa potencial. Las focas, siendo naturalmente curiosas y perpetuamente hambrientas, encontraban estos sonidos similares a peces irresistibles. Investigarían lo que creían que era una comida fácil saliendo a la superficie en el agujero de respiración, solo para convertirse ellas mismas en una comida fácil. Es como pedir pizza a domicilio, excepto que la pizza aparece para comerte a ti. El tiempo lo era todo. Un cazador tenía que golpear el momento exacto en que la cabeza de una foca emergía del agujero, ni un segundo antes ni después. Demasiado pronto y la foca detectaría el movimiento y se sumergiría de nuevo. Demasiado tarde y ya habría tomado su aliento y desaparecido de nuevo. La ventana de oportunidad duraba solo una fracción de segundo. El juego de espera podía durar horas o incluso días. Los cazadores a veces construían pequeñas barreras de viento con bloques de nieve para reducir la exposición a los elementos, mientras mantenían completo silencio. La disciplina requerida era extraordinaria, permaneciendo virtualmente inmóviles en temperaturas bajo cero durante periodos prolongados, pero listos para explotar en acción instantáneamente cuando aparecía una foca.
Lo que hace que esta técnica sea aún más notable es la conciencia ambiental que demuestra. Los cazadores Inuit reconocieron que las diferentes estaciones requerían diferentes enfoques. Durante el comienzo del invierno, cuando el hielo todavía se estaba formando, las focas eran más cautelosas y el raspado tenía que ser extremadamente sutil. A mediados de invierno, cuando la comida era más escasa para las focas, el raspado ligeramente más agresivo demostró ser efectivo. Para mejorar las tasas de éxito, algunos cazadores incluso mejoraban sus configuraciones de agujeros de respiración. Un truco común consistía en colocar un trozo de pluma o piel de caribú en un pequeño palo cerca del agujero. El más mínimo movimiento de aire cuando una foca se acercaba haría que la pluma se moviera, dando al cazador una advertencia adicional de una fracción de segundo antes de que la foca saliera a la superficie. Las herramientas utilizadas para este método de caza eran elegantes en su simplicidad. Un kit típico de caza de focas incluía, primero, la herramienta de raspado, a menudo tallada en asta con texturas específicas para crear el sonido submarino perfecto. Segundo, un arpón con una cabeza desmontable conectada a una línea que aseguraría a la foca, incluso si lograba sumergirse de nuevo después de ser golpeada. Tercero, un pico de hielo utilizado para agrandar el agujero de respiración después de un golpe exitoso, permitiendo al cazador recuperar la foca. Cuarto, pequeños indicadores de hueso colocados alrededor del agujero de respiración que se caerían si una foca se acercaba, sirviendo como alarmas silenciosas. Estudios acústicos modernos han confirmado lo que los cazadores Inuit sabían intuitivamente. Las focas son atraídas por frecuencias entre 500 y 1000 hercios, que coinciden perfectamente con los sonidos producidos por sus herramientas de raspado tradicionales. Investigadores contemporáneos de vida silvestre que usan micrófonos submarinos han grabado estos sonidos de raspado y encontraron que guardan una notable similitud con los bancos de pequeños bacalaos árticos. La tasa de éxito de este método es asombrosa. Los cazadores expertos podían asegurar una foca en solo unas pocas horas, proporcionando hasta 45 kilos de carne y grasa valiosa para combustible e impermeabilización. Todo mientras gastaban una energía física mínima. En el duro entorno ártico, donde conservar calorías podría significar la diferencia entre la vida y la muerte, esta eficiencia energética era tan importante como el éxito de la caza en sí mismo. Quizás lo más impresionante es cómo la técnica se enseñó y se preservó a través de generaciones. Los jóvenes cazadores aprenderían primero por observación, luego practicarían los sonidos de raspado en tierra firme, recibiendo retroalimentación de los ancianos sobre la calidad del sonido producido. Solo después de dominar el sonido, se les permitiría intentarlo en un agujero de respiración real. La paciencia requerida para este método de caza convirtió la espera en una forma de arte. En lugar de simplemente anticipar la llegada de la foca, los cazadores encarnaban el acto de esperar en sí mismo. Este enfoque refleja una filosofía más profunda, una que enfatiza la armonía con el mundo natural en lugar de la dominación sobre él. Si bien la caza es el foco de esta técnica, también funciona como un sistema de alerta temprana. Las focas son extremadamente sensibles a los cambios ambientales, y una desaparición repentina de focas de los agujeros de respiración tradicionales a menudo señala condiciones de hielo peligrosas antes de que los humanos puedan detectarlas. Los cazadores que prestaban atención a estos patrones podían predecir la ruptura del hielo días antes. Esta técnica del agujero de respiración sigue siendo efectiva incluso hoy en día, aunque ahora se practica más como preservación cultural que como necesidad. Y si bien los cazadores Inuit habían dominado la caza a la luz del día, ¿qué sucedía cuando el sol desaparecía durante meses? Sin amanecer, sin atardecer, solo una noche perpetua que se extiende desde noviembre hasta febrero en las regiones más septentrionales. Para la gente moderna que entra en pánico cuando se va la luz durante 20 minutos, este apagón prolongado suena como una pesadilla, pero para los cazadores inuit la oscuridad no era un obstáculo. Era simplemente otra condición a la que adaptarse. ¿Cómo rastreas y cazas animales cuando no puedes verlos? La respuesta está en el frío mismo. En temperaturas bajo cero,
Cada respiración se vuelve visible a medida que el vapor de agua se condensa en el aire. Los cazadores inuit aprenden a detectar estas nubes de vapor de los animales, un indicador instantáneo de su posición incluso en la oscuridad total. La física detrás de este fenómeno es lo suficientemente simple. El aliento cálido que se encuentra con el aire frío crea una bocanada visible de condensación. Lo que es extraordinario es cómo los cazadores inuit desarrollan la capacidad de distinguir entre diferentes animales, basándose únicamente en el tamaño, la forma y el ritmo de estas nubes de aliento. El aliento de un caribú forma un patrón diferente al de un zorro, que difiere del de un oso polar. La estimación de la distancia se convirtió en una forma de arte en sí misma. Cuanto más frío está el aire, más visible y duradera es la nube de aliento. A 40 grados bajo cero, el aliento puede permanecer visible durante varios segundos y viajar distancias sorprendentes antes de dispersarse. Los cazadores experimentados podían medir no solo qué tipo de animal estaba respirando, sino aproximadamente a qué distancia se encontraba y en qué dirección se movía. El silencio era obligatorio durante la caza nocturna. Sin pistas visuales en las que confiar, la audición se convirtió en la principal herramienta de navegación. Los cazadores permanecerían completamente quietos, escuchando los sonidos sutiles del movimiento a través de la nieve o el hielo. El silencio era tan completo que algunos cazadores afirmaban que podían escuchar el latido del corazón de un animal desde varios metros de distancia. Aunque eso podría estar estirando un poco la verdad, ¿cómo afirmar que puedes escuchar los pensamientos de tus vecinos a través de la pared del apartamento? Para mejorar su propio sigilo en la oscuridad, los cazadores adoptaron técnicas de respiración específicas. Exhalar lentamente contra un cuello de piel o piel dispersaría su nube de aliento, evitando que los animales los detectaran usando la misma técnica que empleaban. Algunos cazadores se volvieron tan disciplinados que podían regular su respiración para producir casi ningún vapor visible, una versión temprana del encubrimiento térmico, menos la tecnología militar sofisticada y el presupuesto masivo. El desafío final de la caza nocturna era acercarse lo suficiente a la presa para dar un golpe exitoso. Sin guía visual, los cazadores desarrollan una capacidad de mapeo mental que raya en lo sobrenatural. Después de identificar un animal por su nube de aliento, calcularían una ruta de aproximación que tuviera en cuenta la dirección del viento, la profundidad de la nieve y los obstáculos del terreno, todo en completa oscuridad. Un paso en falso podría significar una caza desperdiciada o, peor aún, un encuentro peligroso con el tipo de animal equivocado. Más allá de solo ver el aliento, los cazadores aprenden a identificar animales por los sonidos distintivos que hacían al moverse a través de diferentes superficies. El crujido de la pezuña de un caribú sobre la nieve, cubierta de costra, difiere del paso más ligero de un zorro ártico. Los osos polares, a pesar de su tamaño masivo, se mueven con un silencio sorprendente, excepto por el resoplido ocasional, un sonido que todo cazador aprendió a reconocer instantáneamente, ya que generalmente señalaba el momento de estar en otro lugar. La caza nocturna no se trataba solo de encontrar comida, a veces se trataba de evitar convertirse en comida. Cuando los osos polares tienen suficiente hambre como para cazar humanos, se sabe que usan técnicas de detección de aliento propias. Las historias cuentan de cazadores que se dieron cuenta de que estaban siendo acechados solo cuando notaron una gran nube de aliento rítmica que se acercaba gradualmente a su posición desde sotavento. El cazador se había convertido en el cazado. Las herramientas para la caza nocturna eran mínimas pero especializadas. Los arpones y las lanzas tenían que estar listos para su uso instantáneo, sin confirmación visual del objetivo. Algunos grupos de caza usaban señales de sonido, clics suaves o golpecitos en el hielo para comunicar posiciones y movimientos sin hablar. Estas señales estaban diseñadas para ser inaudibles para los oídos de los animales, pero reconocibles para los compañeros de caza. La tasa de éxito de la caza nocturna era notablemente alta. Algunas pruebas sugieren que ciertos animales engañados, con una falsa sensación de seguridad por la oscuridad, eran en realidad más fáciles de acercar por la noche que durante las horas del día. Como dice un dicho inuit, la oscuridad oculta al cazador pero revela a la presa. La lectura de la temperatura se convirtió en otra habilidad crucial.
Diferentes temperaturas crean diferentes tipos de condiciones de nieve y hielo, afectando cómo viaja el sonido y cómo se forman las nubes de aliento. Los cazadores a menudo podían estimar la temperatura dentro de unos pocos grados, solo observando cómo se comportaba su aliento o escuchando el chillido particular de la nieve bajo sus pies. A los niños se les enseñaba la lectura del aliento desde una edad temprana. Los juegos incluían identificar quién era quién, basándose únicamente en sus nubes de aliento desde la distancia, o determinar qué tipo de ejercicio había estado haciendo alguien por la velocidad y el volumen de sus exhalaciones visibles. Lo que comenzó como juego se convirtió en habilidades de supervivencia que les sirvieron a lo largo de la vida. La versatilidad de esta técnica se extendió más allá de la caza. Durante condiciones de niebla blanca o clima brumoso, la detección de aliento a menudo proporcionaba la única forma confiable de localizar a otros miembros de un grupo de caza que podrían haberse separado. También sirvió como un sistema de alerta temprana para acercarse a extraños, humanos o animales. Este método de detección de aliento sigue siendo una de las pocas técnicas de caza que la tecnología moderna no ha mejorado. Las gafas de visión nocturna y las imágenes térmicas tienen sus usos, pero ambas son caras. Pueden funcionar mal en frío extremo y requieren baterías que fallan rápidamente en temperaturas bajo cero. El ojo entrenado de un cazador, por otro lado, funciona de manera confiable a cualquier temperatura. Nunca necesita cargarse y mejora con la práctica. La técnica de detección de aliento permitió a los cazadores inuit rastrear presas incluso en la noche ártica más oscura. Pero otro sentido demostró ser igualmente valioso durante la caza. En el Ártico, el hielo no es solo agua congelada. Es una entidad viva que respira y habla su propio idioma. Para el oído no entrenado, los gemidos, crujidos y estallidos del hielo podrían sonar como ruido aleatorio o incluso advertencias peligrosas para mantenerse alejado. La mayoría de nosotros simplemente pensaríamos que nuestro refrigerador está teniendo un ataque de nervios. Pero para los cazadores Inuit, estos sonidos formaban un mapa de audio complejo que revelaba exactamente lo que estaba sucediendo arriba y debajo de la superficie congelada. El hielo habla constantemente. A medida que las temperaturas cambian a lo largo del día, el hielo se expande y se contrae, creando una sinfonía de sonidos que se transmiten por millas. Diferentes tipos de hielo producen diferentes sonidos. El hielo delgado recién formado hace ruidos de canto agudos, mientras que el hielo grueso y de varios años produce profundos estallidos resonantes cuando se estresa. Al escuchar estos sonidos, los cazadores podían navegar de forma segura y localizar la vida silvestre con una precisión asombrosa. Las focas, por ejemplo, crean sonidos distintivos cuando rascan nuevos agujeros de respiración a través del hielo. Este ruido de raspado viaja a través de la capa de hielo, como una línea telefónica, audible desde distancias sorprendentes para aquellos que saben qué escuchar. Los cazadores experimentados presionarían una oreja directamente contra el hielo, o colocarían el mango de una herramienta contra el hielo y el otro extremo en su oreja, amplificando estas vibraciones sutiles. Al detectar el ruido revelador de raspado, triangularían el sonido para señalar la ubicación exacta de un nuevo agujero de respiración incluso antes de que estuviera completo. El idioma del hielo va más allá de solo encontrar presas. También proporciona información crítica de seguridad. El hielo bajo estrés hace patrones distintivos de crujido. El sonido de las grietas longitudinales indica que el hielo se está rompiendo, lo que es peligroso para viajar, pero excelente para la caza de focas, ya que las criaturas a menudo salen a la superficie en estas nuevas aberturas. Los patrones circulares de crujido, mientras tanto, advierten de hielo delgado que podría ceder bajo los pies. La capacidad de distinguir entre estos sonidos podría literalmente significar la diferencia entre la vida y la muerte. El movimiento del agua debajo del hielo crea su propia firma sónica. Las corrientes rápidas producen un sonido de prisa, mientras que el agua que se mueve lentamente hace suaves ruidos de chapoteo contra la parte inferior de la capa de hielo. Los cazadores evitaban las áreas con corrientes rápidas cuando viajaban, pero las buscaban cuando pescaban. Los peces a menudo se congregan en estas aguas ricas en oxígeno. El hielo se convirtió efectivamente en un estetoscopio gigante para escuchar el mundo acuático debajo.
Quizás lo más impresionante era la capacidad de escuchar a los animales moviéndose en partes distantes de la capa de hielo. Cuando un animal grande como un oso polar camina sobre el hielo, crea microvibraciones que viajan a través de la superficie sólida. Estas vibraciones son imperceptibles para la mayoría de los humanos, pero se volvieron audibles para los cazadores que desarrollaron esta habilidad de escucha especializada. Algunos cazadores se volvieron tan hábiles que podían estimar no solo el tipo de animal, sino su tamaño aproximado y la dirección de viaje, todo a partir de las vibraciones sutiles sentidas a través del hielo. Era como tener el propio sistema de seguridad de la naturaleza. No se requieren tarifas de suscripción mensuales, aunque el proceso de instalación lleva décadas de práctica. Los cambios de temperatura también se podían escuchar. Durante las olas de frío, el hielo hace informes agudos, como disparos a medida que se contrae rápidamente. Durante los periodos de calentamiento, produce sonidos de gemido más continuos a medida que se expande. Estos termómetros acústicos ayudaron a los cazadores a prepararse para las condiciones cambiantes antes de que se hicieran visualmente